Le quiero dar la bienvenida a Lilita Carrió. En un rato vamos a sumar a José Luis Félix Chilaver también para conversar con nosotros. Lilita, bienvenida, muy buenas noches, gracias por atendernos. Acá estamos con Santi Fioriti, con Luz Salinas, en un ratito se suma Osvaldo Bazán. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, chicos. Me alegro de escucharlos. Sé que querés hablar y me interesa mucho, y a este programa le interesa mucho el tema geopolítico de la Argentina, las relaciones con Rusia, con Venezuela, con Hamas, con Irán. Pero antes de eso quiero que nos cuentes sobre esto que planteamos nosotros. ¿Qué te genera escuchar a Santiago Cafiero decir que la oposición va a tener que rendir cuentas cuando termine la pandemia? No, en realidad los que estaban encargados de las vacunas era el gobierno. Yo no quiero discutir con Santiago Cafiero, es un chico joven, fui muy amiga de su abuelo, de sus tíos, y creo que no es en realidad lo que él siente, sino en realidad es un discurso armado desde el cristinismo, desde Kicillof, que ellos tienen que apelar. Ahora, el problema no es que tengamos que rendir cuentas, porque la verdad que la oposición de cuál rendir cuentas. De las vacunas que no compró Alberto, de las vacunas que mandó todo el dinero como AstraZeneca y no llegaron y recién están llegando ahora. ¿Cuántas muertes se hubieran podido evitar? O de las que no compraron al COVAX porque simplemente la orden era no comprar a Pfizer. La verdad es que yo creo que hay que dejarlo así. Lo cierto es que hay una explicación, sobre todo a partir de Cristina Kirchner y de una política y de una geopolítica que explica por qué no hay Pfizer, con un grado más profundo. ¿Cuál es esa, Lilita? Que la simple negociación. Básicamente el tema, Cristina ya con el pacto de Irán, y esto lo pueden encontrar ustedes en mi discurso, hace en realidad una alianza con Irán, pero también con lo que se llama en Medio Oriente la medialuna chiita, que sería el régimen de Siria de al-Assad, que sería Irán, que después ahora está Rusia allí. Entonces hace ese pacto con la inteligencia iraní para en definitiva terminar en la, sin que haya, para dejar sin acusados al juicio por el atentado a la AMIA y que ningún iraní venga a declarar a la Argentina. E involucraba negocios económicos, comerciales, etc. Además de una triangulación, como yo declaré en la causa del asesinato de Nisman, para que a través de Venezuela Cristina pudiera ayudar básicamente con capital humano en el desarrollo de el uranio enriquecido en el lugar donde está Arar, donde está la gran discusión sobre si se fabrican o no armas nucleares. ¿Y por qué esto tiene relación? Porque Rusia está penetrando, si ustedes ven, con la vieja KGB, la que entró por Cuba, la que estuvo incluso el viejo PC, te estoy hablando de los años 60 y 70, claro, financiaba las guerrillas en América Latina. Muy bien. Ahora, Rusia, que después de que se desmorona, digo, lo que se llama la Unión Soviética, no tiene más injerencia, empieza de nuevo él, a través de Cuba, a través de Venezuela, ustedes saben la alianza de Venezuela con Rusia, Ecuador, etcétera, y todas estas dictaduras pseudo-socialistas o semidemocracias, a tomar geopolíticamente parte del continente. Esta alianza con Rusia política la hace Cristina, a tal punto que hace una alianza de intercambio, no solo de la vacuna, es decir, ella trabaja para Sputnik. Por eso es Richmond, que es el esposo de su íntima amiga, quien va a fabricar la Sputnik en la Argentina. Ahora,
ese acuerdo con Rusia tiene algo más grave. Primero es un satélite y además es compra y venta de armas. Lo que pasa es que Putin no puede cumplir, porque en realidad Putin sale a hacer una diplomacia de vacunas que finalmente no puede cumplir. En el inicio y antes el negocio era con Sigman, íntimo amigo de todo el poder, de Alberto Fernández, etcétera, que es el que empieza a producir AstraZeneca, que es una vacuna autorizada, se me cayó el bastón, y que viene de Oxford. Por eso es el enojo de Cristina con Sigman, porque si llegaban todas las vacunas que se pagaron y no llegaron, ahí hay una suerte de estafa, porque el Estado pagó y AstraZeneca está empezando a llegar ahora y hay muchísimas dosis. Entonces, en ese momento hay como dos lugares, Sputnik por un lado y AstraZeneca por el otro, y una interna en el poder. En ese momento Ginés está negociando con Pfizer. Pero ¿qué pasa? Cristina, que se enoja con Ginés, dice, no, acá es Sputnik. Perdón, Lilita, en el fondo hay un trasfondo, una pelea geopolítica, muchachos, que llevó a muchos argentinos a morir por falta de vacunas. Así de simple. No es casual que sea Cecilia Moró y ya en el recinto que pertenece al Instituto Patria, que ponga la palabra negligencia, que era la que Pfizer decía que no podía estar en una ley. Carrión, como lo hizo con otros países. Un segundo. Mañana el presidente argentino, Alberto Fernández, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, van a hacer una especie de acuerdo para fabricar la vacuna aquí en Argentina. Quiero preguntarle si esto para usted es importante, o si, bueno, todo lo que usted viene diciendo de Putin... Esta es la geopolítica que viene. A ver, esto tiene continuidad desde el pacto con Irán. No se olviden que Rusia jugó ¿con quién? En Siria ¿con quién? Con Al-Assad, que es chiita. En Irán está jugando ¿con quién? Con la inteligencia, es decir, con los que son chiitas. Entonces él está entrando a la media luna, porque, para que ustedes entiendan, los enemigos regionales de Irán y básicamente de Irán, son Israel y Arabia Saudita. Pero ¿por qué, Lilita? Te estoy siguiendo y me interesa mucho lo que estás planteando, porque muy poca gente habla de esto y es súper importante. Nosotros el jueves pasado hablamos un ratito largo, pero está buena tu mirada. Lo que a mí no me termina de quedar claro, Lilita, es ¿por qué con tanta contundencia un gobierno va a favor de Venezuela, a favor de Cuba, a favor de Irán, relativiza los ataques terroristas de Hamás? Digo, ¿solamente por el pacto con Irán o hay alguna cuestión, si se quiere, ideológica o de simpatía con ciertos liderazgos mesiánicos? Política. Claro, pero ¿con qué objetivo? Mesiánicos. Miren, yo les puedo asegurar una cosa. Putin, cuando uno ve desde la perspectiva, además yo estoy conectada desde hace mucho tiempo, porque yo lo vi a Putin. El fascismo o el nazismo fue un carácter. Es el que no tolera la crítica, el que no tolera la oposición, el que no quiere justicia, el que no quiere opositores. Stalin era además un hombre imprevisible, era un dictador que mató millones de opositores en Rusia. Putin es un psicópata. Putin envenena a sus opositores, viola los derechos humanos, es cruel. Entonces, pero de alguna manera hay como creer que Putin, hacer de Putin, que hoy está aliado con lo más ortodoxo de la iglesia rusa, es como una especie de nuevo comunismo, socialismo, que es toda una mentira. Entonces, hay dos cosas. Por un lado está China, que tiene una diplomacia blanda a través de inversiones. China no hace estas cosas. Y hay una diplomacia política de Rusia que además compite con China y con Estados Unidos, porque como no tiene dinero de inversión, lo que hace es esta lógica. ¿A quiénes se prenden a esta lógica? Alguien como Zanini,
que tiene 70 o 60 y pico de años, que todavía cree que es maoísta. Está algunos que vienen de ex montoneros, por ejemplo, muchos de los cuales se formaron en el Líbano, porque, a ver, antes de que los grupos terroristas o grupos guerrilleros se formaran en el Líbano, no importa si son de izquierda o de derecha, ¿eh? Ahí está Hezbollah, ahí se formó la Yihad, ahí estuvo Galimberti, estoy hablando para que se entienda de la década del 70. Está claro. Entonces, lo que hacen ellos es, primero trabajan con Arafat, y el gran problema de Arafat en la Palestina no es que defendió la Palestina, que está bien, es que se robó el dinero. Entonces la Palestina está en un desierto con gente con hambre, mientras al lado está pegado Israel con un sistema de riego que es un vergel. Y esto se ve perfectamente. ¿Cómo se traduce en Argentina, el Lilita? Camino que va, de Jerusalén a Tiberíades. Yo fui 9 veces. Yo dije, la primera pregunta que hice fue, ¿cómo los que apoyaban a Arafat no construyeron un sistema de riego en la Palestina, no mejoraron las condiciones de vida, de modo que en todo caso haya una mayor igualdad que permita 2 estados y que permita una convivencia? Pero en realidad no lo hicieron. Al contrario, lo que Irán financia a través de Siria, a través del Líbano, a través de lo que ustedes quieran, es a los grupos terroristas. ¿Por qué? Porque entonces Irán mismo no produce un enfrentamiento con su enemigo regional, que es Israel, sino que lo hace Hamas. Claro. Por eso replica Israel de esa manera, porque sabe que es Irán. Espero que el cambio de gobierno ahora porque Netanyahu tampoco es fácil, el cambio de gobierno ahora en Israel favorezca un diálogo con los grupos que realmente quieren la Palestina. Pero se trata de una guerra estratégica, les diría, regional. Yo estudié tanto para el pacto con Irán, porque hay que entender lo que son los chiitas y los sunitas. Los chiitas son los que lideran y creen en Alí. Los sunistas son más pobres y forman parte del pueblo. Y esto sucede prácticamente a lo largo de lo que se llama la media luna de Medio Oriente. Todo esto que ahora está haciendo Irán y que está financiando, ¿saben quién lo hacía en la década del 70? Gaddafi. ¿Ustedes se acuerdan de Gaddafi y la PDUE? ¿De Licio Gelli? Muy bien. Yo estuve estudiando todos los antecedentes porque el Parlamento italiano investigó la PDUE, era la mayor cosa nostra, digamos, la mafia, o masonería mafiosa, nacida en la Argentina, con Lucio Gelli, nacionalizado argentino del gobierno de Perón, pero cuyos socios principales eran Gaddafi, que terminaron siendo hermanos, hasta 2 demócratas cristianos y también hasta Bettino Craxi. Lilita, te quiero plantear esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por el mismo lado. El programa pasado hablamos mucho de esto, pero me interesa tu mirada. Todo este mapa geopolítico que nos haces, nos describís estas alianzas, yo me permito decir, increíbles que está haciendo la Argentina. ¿Cuáles crees que son las consecuencias en la política local? Porque yo me imagino en otro lado alguien en su casa diciendo, bueno, ¿y a mí qué me cambia si somos más amigos de Irán, más amigos de Rusia, más amigos de China? ¿En qué nos cambia? Yo creo que cambia mucho, pero quiero escuchar tu opinión. Claro, una cosa es el comercio y otra cosa es la alianza política. Claro. Vos podés comerciar con todos los países del mundo. Ahora, cuando yo redacté el artículo 75, inciso 24, en materia de alianzas de integración, y yo lo redacté, estaba Germán Vidal Campos, hoy muerto, pero que fue el gran constitucionalista argentino del otro lado del teléfono. Nosotros pusimos como condición, fijamos algo de política exterior, dijimos en materia de tratados de integración o de cuestiones transnacionales, solo se puede hacer con países que sean democráticos y respeten los derechos humanos.
porque lo que viene en el mundo, en este mundo tan complejo, termina siendo algo que en un punto tiene parecido con el grito de Churchill. Es decir, o estamos con las democracias o estamos con las autocracias. ¿Está claro? Y lo que está Cristina haciendo es una alianza con las autocracias. Lo ¿Cristina que o Alberto, Carrió? eliminación del ¿Cristina poder o Alberto? judicial. ¿O los dos? Bueno, es el gobierno, porque cuando el Estado se pronuncia en Naciones Unidas es el Estado, somos todos los argentinos, que es algo mucho peor. O sea, yo Cambiar intuyo esta entonces, política Lilita, que exterior. si nosotros somos amigos de las autocracias más autoritarias, es porque de alguna manera ese es el rumbo al que este gobierno también quiere llegar en algún momento, cada vez más aceleradamente. Exactamente, y por eso tenemos que evitarlo tranquilamente, vacunado. Ellos dicen, cuanto más vacunas, más votos. Se equivocan. La Argentina, que está hastiada de la incompetencia, tiene que encontrar una salida que sea republicana y democrática. Yo estoy segura que lo va a hacer. Pero también pensé cuando yo creo que dije hay que suspender, que la gente tiene que estar menos desesperada para votar, porque yo no quiero que vote con bronca en contra de este gobierno. Yo quiero que vote a favor de una Argentina unida, distinta, democrática. Yo no deseo tampoco ahora que le vaya mal con las vacunas, ni tampoco quiero insistir con Pfizer. Lo único que quiero señalar es una cuestión geopolítica. Cada muerto que hoy se muere en la Argentina por falta de vacunas que están pagadas es responsabilidad de este gobierno. Si no viene la segunda parte de Sputnik, ¿está? Y hay gente que el 14% está internado, aún con las 2 dosis, o seguramente muchos con la primera dosis, es responsabilidad de este gobierno. Entonces, pero yo no voy a hacer lo que ellos hacen, yo lo perdono de corazón a todo lo que nos atacan. Yo quiero hablarle a la Argentina. Nosotros tenemos que ir a la República, a la democracia y estar en conjunción con los países democráticos y que respeten los derechos humanos. Por algo Sputnik no es habilitada en Europa. No podés entrar con la vacuna Sputnik. ¿Te das cuenta cómo es tan geopolítica la cuestión? Totalmente. Y además no ha pasado por las autorizaciones. Entonces, el momento del mundo es muy difícil. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, estamos en una etapa tecnológica donde las armas químicas son posibles. Es decir, ya se aplicó en Siria para los opositores y traen trastornos a los sistemas nerviosos. Y no, con eso no estoy diciendo que esto puede ser parte de la guerra química, lo que sí digo, y menos que China esté involucrada, porque como es guerra de inteligencias, la inteligencia de cualquier país del mundo puede sacar de un laboratorio algo y ponerlo en otro lado. Es decir, no creo en todo caso, pero tiene que llevarse, como dice Biden, una investigación muy profunda. Sí. Sobre eso porque te quería... es un comienzo. Sobre eso te quería preguntar, Lilita, es finalmente cómo se terminó todo judicializándose. Una investigación sobre el contrato de AstraZeneca por vacunas que no llegan en el tiempo que deberían llegar, una denuncia penal por el contrato que no fue con Pfizer, la Auditoría General de la Nación investigando los 5 contratos que sí firmó el gobierno para traer vacunas al país. Digo, finalmente parece que todo lo que era el plan de vacunación termina un poco teñido por distintas acciones o no acciones del gobierno. En realidad, me parece que el órgano más importante que tiene que actuar es la Auditoría General de la Nación. Claro. Lo que pasó con Pfizer se va a saber antes o después, porque está claro que más allá, quienes tenía voluntad, la que no tenía voluntad era Cristina, por algo no compran al fondo COVAX. Está claro, esta respuesta que dice Argentina se negó a comprar al fondo COVAX, marca una política de a quién comprar. Y yo no estoy hablando de delitos, estoy hablando de una dirección geopolítica, geoestratégica, errada, equivocada, que nos lleva
a lo peor del tercer mundo, pero que esto empieza ya con el pacto de Irán y que tiene gran vinculación incluso con la nulidad que pide ella del pacto con Irán, porque la preocupa, y la preocupa más el asesinato de Nisman, porque cuando se sepa, se va a saber que parte del gobierno, lo que menos hizo todo el gobierno es encubrir. Lo que menos hizo. Yo no puedo entender cómo hasta ahora Bernie no está procesado y detenido. Por el caso de Yo Nisman. no puedo creer como Santos. Exacto. Se han ensuciado toda la escena. Esta es una muerte de inteligencia de acá a la China, que tenía que ver con el mismo problema con los iraníes. Entonces, yo hice toda mi declaración, no quiero decir más, está en toda la causa, tengo toda la información de quienes operaban, de quienes estaban en Uruguay, de lo que hicieron iraníes en el Uruguay en noviembre, antes del asesinato de Nisman. Ahora, ustedes se dan cuenta que hay muchas limitaciones para investigar y que los jueces quieren enfriar. Cayano de todas maneras está trabajando, ya hay más de 115 agentes de inteligencia de la Argentina con llamadas telefónicas. ¿Cómo se enteraron que Nisman había muerto? A las 7:30 de la mañana. Si la mujer, la madre abre la puerta a las 5:30 de la tarde o a las 7. Y todo eso está en el Y expediente. después vienen dos funcionarios. Todo eso está en la causa, no es que es una Ese cosa expediente. periodística o de suposición, A ver, está ya, en la por causa. eso. A ver, estos son hechos, ¿y saben qué? Este es un escándalo que se esconde, pero la verdad se va a saber. Osvaldo. La verdad se va a saber. Sí, Carrió, Y creo que se va a saber mucho más desde este enfrentamiento directo con Israel. Porque en muchos casos yo creo en que hay que negociar la posibilidad de 2 estados, etcétera. Y miren, yo fui más de 9 veces. Y he recorrido también. El problema es que Israel, que es muy pequeño, se ha convertido en un gran estado. Y que genera empleo de una manera impresionante. De la vieja Tel Aviv que yo conocí, con casas menores, ahora hay edificios enormes, carreteras, etcétera. Entonces, hay una desigualdad. Y es cierto que hay políticas que son terribles, como construir muros. La gente de Belén se terminó fundiendo. Pero también es cierto que el terrorismo se infiltraba en Belén. Es decir, lo que más perjudica el diálogo entre Abbas y las autoridades israelíes es la presencia de Irán a través de Hamas, de este grupo terrorista. Entonces, pero yo he recorrido y siempre me pregunté, ¿por qué de un lado un vergel y del otro el desierto? ¿Por qué no puso Arafat sistema de riego? Porque la diferencia, ahora, en los lugares en que hay integración, por ejemplo, Yafo, que ahora hubo conflictos, pero que hay unos restaurantes árabes divinos, Yafo es el lugar más hermoso del mundo, está la iglesia de San Pedro, ahí se comen los pescaditos con toda la comida árabe, pero es árabe, está palestino y es árabe. Ustedes no saben cómo ha mejorado los edificios que tienen, las casas en que viven. ¿Se dan cuenta que hay un proceso de ascenso social? ¿Todavía hay división? Sí, porque esto va a tardar mucho. Pero yo creo que en el crecimiento económico integrado, y si países democráticos que realmente quieren ayudan a los palestinos a poder cultivar su tierra, a poner sistemas de riego, a empezar negociaciones de paz. Es cierto que está el problema de la Cisjordania, pero hay que ir reduciendo los conflictos. Y por último les tendría que decir, miren, yo he estado en Jerusalén porque para mí es mi lugar en el mundo. En 1 kilómetro cuadrado conviven, uno entra y hay árabes vendiendo, pero al lado están los ortodoxos griegos. Entrás y conviven en la iglesia de la crucifixión muchas iglesias. La que administra, la griega, está la armenia, está la etíope, todas las iglesias. Y conviven. Y vos volvés a salir
y volvés al comercio árabe. Y seguís derecho y llegás y doblás. Y por un lado te vas a la salida de Durazno, que es el sector árabe, y del otro te vas al muro. Pero lo que quedó del templo es el muro. Porque el sobrino de Mahoma, cuando toma después de una de las... Ya los romanos habían hecho la caída del templo, le pide a un judío que le diga dónde estaba el Santo Santorum, que es donde se guarda el Arca de la Alianza. Ahí construyeron la mezquita, en el monte de Horeb. ¿Vieron? Donde el sacrificio de de Isaac el padre, ¿cómo se llama el padre de Isaac? De Abraham e Isaac. Entonces, fíjense, por eso hay conflicto. Ahora, si ustedes están ahí en ese lugar, que es el más sagrado del mundo, vos salís y está el Monte de los Olivos, yo me he pasado la noche pasando ese dolor de Cristo, donde van gente, mire, tanto filipinos, coreanos, japoneses, no crean que los cristianos son, donde también a veces coincide con Pesach y vienen todos los judíos del mundo. Por supuesto que hay extremistas, ortodoxos judíos, ortodoxos árabes. Yo he estado en plena zona donde el Lo que te apasiona, Lilita, todo esto es, estamos acá, estás apasionada, estás a full. Pero lo que quiero explicar es que esto se tiene que salvar. Porque esta es la humanidad. Claro. Ahora, no se salva dándole la razón a grupos terroristas. Totalmente. Ni a dictaduras de derecha autoritarias. Totalmente. O sea, sobre todo, miren, el fascismo y el nazismo son psicópatas. Yo lo que puedo asegurar, y lo estudié mucho a Stalin, es que es un psicópata. Lenin nunca lo fue. Lo que puedo asegurar es que Hitler era un psicópata, que era un suboficial, que nadie lo tenía en cuenta. Y lo que puedo asegurar que Putin es un perfecto psicópata que viene de la KGB, que además era como el custodio del que gobernaba Leningrado. Hoy se llama, bueno, volvió al viejo nombre, San Petersburgo. Entonces, cuando los psicópatas se juntan con mareados o mareadas, estamos en problemas. Totalmente. Acá te quiere preguntar Bazán, Lilita, que... Y lo relativizan, y lo relativizan. Teniendo en cuenta, digamos, que estamos relacionándonos con psicópatas, ¿quiénes son los psicópatas de la política argentina? No, si había algún psicópata no está. Pero puede haber variados, confundidos o interesados. O también hay un viejismo, a ver si se entiende. ¿Vieron que cuando uno es viejo quiere ser joven? Pero a mí no se me da por ponerle minifalda y bailar el pata-pata. Bueno, a ellos se les da volver a querer ser una juventud que antes... Porque el gran error con la izquierda lo ha cometido, y que Camus lo vio muy bien, es creer que Stalin era de izquierda. Bueno, es que ese es un gran malentendido, era ¿no? un humanista. En algún momento, banca, Lorito, banca, estoy hablando con Lilita. Pero llegó a justificar la eliminación de 15 millones de personas en Rusia. No hay diferencia, y hay que ver lo que fue la primavera en Praga. Hay muchos autores que hablan, no hay diferencia entre lo que hacían con los judíos y los que hicieron en los gulags. Por eso, la muerte Holodomor se llama, esperen que yo estoy con la memoria, es la muerte de los agricultores de la mayor llanura de Europa, de Ucrania, muertos de hambre porque Stalin le sacó todos los cereales. Totalmente. Y hay una reunión donde le dice Bakunin, para solucionar este problema, es uno de los grandes escritores, no tendríamos que tener los agricultores ucranianos, como diciendo, pero como un esbozo de una especulación. ¿Saben lo que contestó Stalin? Está en un libro de Malraux. Eso no importa, lo hacemos en un rato. En un ratito. Pero eso quedó perfecto. Lilita, te paso una pregunta que te va a descolocar totalmente, pero totalmente.
¿Qué relación tenés con el fútbol? Porque del otro lado, desde Paraguay, está también en línea, que él te quiere saludar, José Luis Félix Chilaver. Yo te cuento, Lilita, José Luis Félix Chilaver ha sido uno de los mejores arqueros de la historia mundial, de la historia del fútbol argentino, paraguayo él. Es un ex deportista que está laburando muy activamente en la política paraguaya, sabe mucho de política argentina porque vivió aquí durante años y él te quiere saludar, Lilita, él te conoce, él dice que te admira, que respeta mucho tu laburo, tu labor en la política, nos está escuchando y lo quiero incorporar antes de despedirte porque él tenía ganas de saludarte, Lilita. José Luis Félix Chilaver, bienvenido, buenas noches, te escucha Lilita Carrió del otro lado. Dos personas que dicen lo que piensan, que se la bancan, que le ponen el pecho. Chila, buenas noches. Hola Diego, buenas noches, un placer estar contigo y tu gente. Aprovecho para enviar un gran abrazo a la señora Alicia Carrió. Es un privilegio tenerla y escucharla, o sea, toda esa rica historia que está contando son verdades y para mí es un privilegio nuevamente tenerla enfrente y escucharla, porque es una señora que lucha siempre y ama a la Argentina y entre todos, como el pensamiento también de ella, deberíamos luchar para tener mejores países en esta región tan linda que tenemos en Sudamérica. Lilita, te tengo que despedir. Quiero mandarle un beso a través de Chilaver a todo el pueblo paraguayo que amo. Amo Asunción, amo la sopa paraguaya, el chipaguazú, las mayores invenciones, conozco casi todas las ciudades. Y si yo llego y escucho galopera y el arpa y ya soy feliz. Perdón, Lilita, ¿sabés alguna frase en guaraní? Me vuelvo loco. Sí. A ver. Carrero, cachapecero, no, pocará. No sé, mi papá cantaba en inglés y en guaraní. ¿Está bien, Chila, esto que dice Lilita? ¿La podés seguir? Sí, correcto. Sí. Se habla Va crujiendo por la huella el pesado, cachapé, no sé cómo sigue. Pero es la canción de mi papá. Mi papá también hacía política, pero como la gente se aburría con tantos políticos radicales que hablaban mucho y ya venía el asado, estábamos en las chacras, mi papá cantaba el carrero cachapecero en guaraní en inglés. Y decía así en inglés, a mí me gusta tomar gusto y cantar en guaraní. El cachapé es el carruaje y realmente se utilizaba muchísimo y recordemos que Paraguay realmente ha sido una potencia antes de esa guerra injusta de la Triple Alianza, en el cual hasta hoy en día algunos todavía no han pedido disculpas, ese genocidio que han hecho, pero realmente nosotros, los paraguayos, correcto, es un genocidio que han hecho, pero lo interesante es que los paraguayos siempre seguimos firmes. Y me encanta, por eso vuelvo a repetirlo, todas esas hermosas palabras de Lilita de también es cierto que muchos exiliados de Stroessner, liberales, vivieron en mi provincia, son parte... Claro, mucha relación con Chaco, nuestra. Paraguay, claro que sí. Claro, y además mi padre estudió en la Inmaculada en Santa Fe, con gran parte de los hijos de familias liberales como los Zavala. Vos lo debes conocer, Fernando Zavala murió, pero era el íntimo amigo de mi padre, los que tienen campos en Chacoí. Sí, así que para mí, ir al Paraguay es una fiesta. Bueno, me alegro, Lilita, no queremos quitarte más tiempo. Gracias por atendernos siempre con esta simpatía, con esta buena onda y con esta predisposición y estas clases de historia y de geopolítica. Hay que hacer conocer el Paraguay. Totalmente. Beso enorme, Lilita, gracias por atendernos. Nos quedamos acá con, allá a esta altura, tu amigo, Chilaver. Podemos ya decretarlo de esta manera. Gracias, Lilita. Beso enorme. Sí, primero tenemos que determinar el menú. Mandioca, muy bien. No se olviden de Yo creo que se van a poner de acuerdo rápido con eso. Gracias, Lilita.